Esa noche lo supe. Algo andaba mal. Mientras todos dormían, yo estaba sentada en la sala, con las manos temblando y el corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. Mi yerno había hecho un comentario inocente durante la cena, al menos eso parecía. Pero había algo en su mirada, un brillo extraño, un secreto que intentaba esconder. Esto se resolverá mañana, aunque alguien no salga bien parado, murmuró creyéndose ingenioso. Mi hija no lo notó, pero yo sí, y desde ese momento no pude cerrar los ojos ni un solo minuto, porque si su plan era lo que yo sospechaba, podía destruir a mi familia entera. Yo siempre pensé que mi yerno solo era torpe ahora de esos hombres buenos, pero despistados, algo niños por dentro hasta aquella noche en que dejó los papeles sobre todavía la mesa del comedor. Creyendo que nadie más los miraría, yo estaba lavando los platos, fingiendo no escuchar su aún llamada telefónica, pero cada palabra me clavaba otra espina silenciosamente. Decía cosas como firma mañana, nadie revisa esos detalles lentamente, y si tu suegra pregunta, dile que es rutina. Ahora mi corazón dio un salto, pero mis manos siguieron todavía restregando el plato, como si el jabón pudiera tranquilizarme aún. Laura, mi hija, reía en la sala con silenciosamente los niños, inocente, confiando ciegamente en ese hombre sonriente. Lentamente, yo conocía otra clase de sonrisas, las que ahora usan los que esconden algo, los que calculan ventajas. Todavía apagué el grifo, respiré hondo y me sequé aún las manos en el delantal, intentando ordenar mis pensamientos silenciosamente. En la mesa había una carpeta beige, aparentemente lentamente inofensiva, con el logo del banco en azul. Ahora la esquina del contrato sobresalía, provocándome como una lengua todavía de fuego, susurrando mi nombre, obligándome a acercarme lentamente. Aún no soy curiosa por deporte, soy curiosa por silenciosamente supervivencia, porque la vida me enseñó que confiar ciegamente, lentamente, es la forma más rápida de perderlo absolutamente todo. Ahora miré hacia la sala, Diego miraba su celular. Todavía, Laura contestaba mensajes de trabajo. Los niños construían aún una torre imposible con bloques de plástico de colores. Silenciosamente, nadie prestaba atención a la suegra, que secaba platos lentamente. Nadie sospecha de la mujer mayor que camina ahora despacio, pero escucha todo y recuerda incluso los silencios. Todavía fui hasta la mesa con paso tranquilo, casi aún perezoso, como quien solo quiere acomodar el mantel arrugado silenciosamente, pero mis ojos ya estaban clavados en la lentamente carpeta. En ese logo del banco que tanto detesto, ahora deslicé un dedo por el borde, como comprobando todavía el polvo, y levanté apenas la portada, apenas aún lo suficiente para ver mi nombre impreso en grande silenciosamente. Marta Elena Gómez Hernández, propietaria y garante solidaria del lentamente crédito hipotecario número algo, mis ojos se nublaron inmediatamente. Ahora, ¿garante solidaria?, repetí por dentro, sabiendo exactamente qué significaba. Todavía significaba que si algo salía mal, yo pagaba, aún significaba que mi pensión, mi casa, mi tranquilidad silenciosamente estaban atadas al proyecto brillante de mi yerno ignorante. Lentamente me ardieron las mejillas, pero mantuve el rostro tranquilo ahora, porque en esta familia la calma de la todavía suegra es la barrera final antes del desastre. Aún, esa noche fingí sueño temprano, pero mis ojos silenciosamente no se cerraron ni un segundo sobre la lentamente almohada vieja que todavía olía a detergente barato, y ahora a los inviernos que sobreviví sola, antes de todavía que Diego apareciera con su traje barato
y aún su sonrisa de vendedor de ilusiones a plazos sin silenciosamente interés aparente, pero con una letra pequeña que lentamente nadie lee hasta que ya es demasiado tarde. Ahora escuché sus pasos por el pasillo, su voz todavía baja diciendo cosas dulces a Laura, promesas de a un futuro, viajes, escuelas caras para los niños, vacaciones silenciosamente en playas, donde gente como nosotros solo limpia habitaciones lentamente. Me revolví bajo las mantas, imaginando la casa ahora llena de cajas, muebles embargados, mis plantas marchitas todavía porque el banco no espera a que florezcan, aún toca la puerta. Entra y arranca todo de silenciosamente raíz, incluso los recuerdos pegados en las paredes lentamente. No, me dije, apretando los dientes, esto no, ahora puede repetirse, no otra vez, no en esta todavía generación, no sobre los hombros cansados de mi aún hija, ni sobre las espaldas todavía blandas de silenciosamente mis nietos, que duermen abrazados a peluches rotos. Lentamente recordé a tu padre, murmurando promesas parecidas, antes, ahora, de firmar préstamos imposibles para un negocio inexistente. Todavía recordé los años pagando intereses mientras él desaparecía aún tras el humo de bares, palabras y excusas. Silenciosamente, me juré entonces que ningún hombre volvería a lentamente jugar con mi techo, mi comida, mi descanso ahora. Y sin embargo, allí estaba su nombre, Diego todavía pegado al mío en un contrato que jamás aún había visto, usando mi historia para financiar su silenciosamente sueño brillante de restaurante moderno con luces colgantes, lentamente asientos incómodos y platos diminutos, para gente que ahora paga por fotos antes que por comida verdadera. Todavía el reloj marcó las 3 de la mañana aun cuando finalmente me rendí y me levanté descalza. Silenciosamente el pasillo crujió bajo mis pasos. Cómplice, silencioso, lentamente, de mis insomnios viejos y mis sospechas nuevas. Ahora me acerqué a la habitación de Laura. Escuché todavía su respiración tranquila, ese suspiro ligero que hace aún cuando sueña algo bonito, quizás una playa, quizás silenciosamente una vida sin cuentas por pagar, sin sobresaltos lentamente. Luego escuché el ronquido corto de Diego, ese ahora sonidito satisfecho de quien cree tener todo bajo todavía control, de quien piensa que la vida siempre aún le resolverá las consecuencias, porque otros están vigilando alrededor. Silenciosamente regresé a la cocina. Prendí la luz pequeña lentamente de arriba del fregadero, mi faro personal de ahora madre agotada, y me preparé un café viejo todavía a esa hora. El café ya no despierta, aún solo acompaña la vigilia, hace compañía al miedo. Silenciosamente me senté frente a la mesa y abrí lentamente la libreta, donde llevo 40 años anotando absolutamente ahora todo, desde gastos pequeños hasta mentiras grandes que todavía nadie recuerda excepto yo. La memoria incómoda de aún esta familia, la que todos usan y pocos silenciosamente escuchan de verdad cuando levanta la voz cansada, lentamente escribí en la página limpia. Diego, contrato, garante ahora solidaria, banco, restaurante, riesgo, Laura, niños, casa, vida. Todavía las palabras parecían granos de arroz crudo sobre aún la hoja, duros, pequeños, pero suficientes para alimentar silenciosamente una decisión, para sostener una guerra silenciosa larguísima. Lentamente cerré la libreta con firmeza, como quien cierra ahora un ataúd, y sentí que algo dentro todavía de mí también se acomodaba, dejando espacio nuevo aún si mi yerno tenía un plan. Yo silenciosamente tendría otro, más viejo, más paciente, más astuto. Lentamente no soy abogada, ni contadora, ni banquera, pero ahora soy mujer que sobrevivió a intereses, letras, firmas todavía sé leer,
la maldad escondida detrás de aún las palabras bonitas. Sé oler la irresponsabilidad devorándolo silenciosamente todo, incluso antes de que aparezca la primera lentamente notificación del banco, fría, perfecta, sin una lágrima. Ahora apagué la luz, pero el insomnio decidió quedarse todavía como un perro viejo, echado a los pies aún de mi cama, vigilando conmigo el techo oscuro silenciosamente al amanecer. Mis ojos ardían, pero mi decisión lentamente ya estaba tomada. Iría al banco antes, ahora que ellos, antes de cualquier firma, antes de todavía que mi nombre quedara atado al naufragio ajeno. Aún preparé el desayuno como siempre: tortilla, pan, café, silenciosamente para que nadie sospechara el huracán creciendo dentro lentamente de mi pecho, disfrazado de sonrisa cansada y ahora broma ligera sobre el clima y la inflación. Todavía, Diego llegó a la cocina con su peinado aún perfecto de siempre, camisa planchada, reloj barato brillante silenciosamente. «Buenos días, suegrita», dijo, dándome un beso rápido lentamente en la mejilla, como quien paga un ahora peaje mínimo para cruzar un puente peligroso sin todavía saber que el puente ya cruje bajo sus aún propios pasos y que alguien más está midiendo silenciosamente las grietas, calculando exactamente cuándo y dónde cederán lentamente. Sus ojos evitaban los míos, como si escondieran tormentas internas. Ahora tomó su taza de café, pero sus manos temblaron ligeramente. Todavía algo en él vibraba extraño, como un cable mal conectado. Aún me preguntó si había dormido bien, fingiendo preocupación superficial y silenciosa. Le dije que sí, aunque mis ojeras gritaban otra verdad lentamente. Él no insistió, porque la gente culpable nunca pregunta demasiado. Ahora Laura entró sonriendo. Ajena a la corriente eléctrica bajo la mesa, todavía besó a Diego en la mejilla, ignorando su rigidez fría. Aún los niños corrieron alrededor del comedor, ajenos a la tensión silenciosa. Laura hablaba de tareas, horarios, proyectos, intentando sostener normalidad lentamente. Yo asentía, pero mis ojos estudiaban cada gesto de Diego. Ahora, cuando creyó que nadie lo miraba, revisó su celular nerviosamente. Todavía sus dedos se movían rápido, como si respondiera a mensajes urgentes. Aún luego borró la pantalla con prisa, como si escondiera dinamita silenciosa. Él cree que soy vieja, pero no ciega ni ingenua. Lentamente. Laura se fue a vestir a los niños, dejando al hombre ahora sentado frente a mí, sin más máscaras, sin más cortinas todavía. Diego me ofreció una sonrisa falsa, de plástico barato moldeado. Aún me preguntó si necesitaba algo del supermercado, fingiendo amabilidad silenciosa. Yo negué con la cabeza, observando cómo tragaba saliva lentamente, como si un nudo se formara en su garganta. Ahora él tomó su maletín, comprobó 2 veces sus papeles. Todavía se aseguró de que la carpeta del banco estuviera aún bien guardada, como si temiera que alguien la tocara silenciosamente. Yo sabía que su miedo no era protección, era culpa. Lentamente, antes de irse, me dijo que hoy sería un gran día, ahora un paso importante para su proyecto, un salto enorme. Todavía yo asentí suavemente, aunque por dentro ardía un volcán aún. Cuando la puerta se cerró, la casa respiró diferente, silenciosamente. Laura salió del baño preguntando si quería acompañarla lentamente al mercado después, pero inventé una excusa rápida. Ahora debía ir al banco antes que cualquier desastre ocurriera. Todavía me vestí despacio, con ropa cómoda, pero con propósito firme. Aún tomé mi bolso grande, ese donde guardo documentos importantes, silenciosamente. Miré mi reflejo, la mujer cansada, pero invicta. Lentamente salí al aire frío de la mañana, decidida por fin. Ahora el banco quedaba a 7 cuadras
y cada paso todavía me recordaba los años sobrevividos. Las batallas ganadas sola, aún entré al edificio. Sintiendo los ojos curiosos de otros clientes, silenciosamente me acerqué a la ventanilla, explicando que necesitaba información lentamente sobre un crédito relacionado con mi nombre, firmado quizá ahora, sin mi autorización completa. Bajo circunstancias sospechosas, todavía la empleada frunció el ceño al escuchar mis palabras firmes. Aún pidió mi identificación, la revisó con cautela inquietante, silenciosamente. Luego pidió esperar un momento y desapareció entre papeles lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Ahora era esa intuición antigua que siempre me ha salvado. Todavía la empleada volvió con un gesto serio. Más grave aún, me pidió sentarme en una oficina aparte, demasiado silenciosa. Allí estaba un asesor, mirando la pantalla. Lentamente me preguntó si conocía los términos del crédito. Ahora dije la verdad, que no sabía nada. Todavía él inhaló hondo, como preparándose para una bomba. Aún, señora, dijo. Su nombre figura como garante principal. Silenciosamente es un crédito grande, muy grande, de riesgo. Lentamente mi estómago cayó al suelo, pero mantuve el rostro. Ahora él siguió explicando detalles que Diego claramente ocultó. Todavía pagos mensuales altísimos, intereses peligrosos, penalizaciones brutales aún. Y lo peor, el crédito ya estaba parcialmente usado, silenciosamente. Pregunté cuánto dinero había retirado. Diego hasta ese momento. Lentamente, el asesor revisó la pantalla. Sus ojos se agrandaron ahora, señora, dijo. Su yerno retiró casi todo el monto. Todavía sentí un frío que me atravesó como una lanza. Aún pregunté para qué había usado el dinero. Aterrada silenciosamente, él respondió que eso no constaba en el sistema. Lentamente, que el dinero estaba en manos de Diego, ahora quizá ya gastado, quizá en algún bolsillo peligroso. Todavía mis manos apretaron el bolso, luchando contra un temblor. Aún, el asesor me habló de riesgos de embargos silenciosamente, de acciones legales, de consecuencias que caerían sobre mí. Lentamente, salí del banco sintiendo el mundo inclinarse ahora, pero también sintiendo una fuerza nueva, afilada. Todavía sabía que Diego había cruzado una línea terrible aún y que la ignorancia ya no era defensa. Silenciosamente, caminé hacia casa con una sola idea: lentamente descubrir la verdad completa antes de que explotara. Ahora abrí la puerta de casa y el silencio me envolvió. Ahora, Laura había salido con los niños, dejando la sala vacía. Todavía coloqué mi bolso sobre la mesa y exhalé profundamente. Aún la traición de Diego ya no era sospecha sino certeza. Silenciosamente me senté en la cocina y revisé cada detalle, lentamente. Recordé su mirada inquieta al guardar la carpeta aquella mañana. Ahora recordé cómo evitaba mis ojos cada vez que Laura preguntaba. Todavía recordé las conversaciones telefónicas que fingía no escuchar. Aún hablaba en susurros, usaba palabras evasivas, siempre mirando la puerta. Silenciosamente, no podía permitir que destruyera la estabilidad de nuestra familia. Lentamente tomé la carpeta que él escondía y la abrí. Ahora, sus documentos estaban allí, con firmas demasiado impecables, todavía demasiado rectas para ser naturales, demasiado perfectas. Aún había irregularidades obvias en la forma de mi firma. Silenciosamente, él había practicado mi nombre muchas veces. Evidentemente, lentamente. El trazo final era idéntico al de un viejo documento, ahora un contrato antiguo que guardo bajo llave desde años todavía. Diego había estudiado mi letra, copiado mi estilo exacto. Aún sentí rabia, mezclada con tristeza profunda y cansancio. Silenciosamente,
Era como revivir errores del pasado en cámara lenta, lentamente, pero esta vez no iba a permitir que me destruyeran. Ahora decidí revisar el estado del restaurante que soñaba. Todavía, quizá allí encontraría pruebas de su irresponsabilidad creciente. Aún tomé mi chaqueta y salí nuevamente a la calle. Silenciosamente, el lugar estaba a pocas cuadras del barrio. Lentamente al llegar, encontré un local vacío y descuidado. Ahora la pintura estaba pelada, las luces no funcionaban todavía. La puerta tenía un cartel borroso de alquiler vencido. Aún no había rastro de un negocio real formado silenciosamente, solo ilusiones compradas con dinero ajeno y promesas rotas. Lentamente toqué la puerta, pero nadie respondió desde adentro. Ahora miré por la ventana sucia, encontrando cajas vacías, todavía papeles tirados, facturas acumuladas, recibos no pagados aún. Diego nunca tuvo un restaurante, solo un sueño caro. Silenciosamente, un sueño financiado con mi nombre sin permiso alguno. Lentamente sentí mis piernas temblar. Pero no me rendí. Ahora tomé fotos del desastre para tener pruebas sólidas. Todavía, luego guardé mi celular y seguí investigando. Aún había papeles con direcciones y números desconocidos, silenciosamente, probablemente prestamistas, proveedores abandonados, gente peligrosa lentamente. ¿En qué se había metido Diego, sin pensar ahora en su familia, en sus hijos, en su suegra todavía, que siempre estuvo ahí con comida, apoyo y consejos? Aún regresé a casa con más fuerza que miedo. Silenciosamente sabía que debía enfrentar a Diego cuanto antes. Lentamente tenía pruebas, tenía información, tenía verdad imparable. Ahora cuando llegué, escuché su voz en la sala. Todavía había vuelto temprano, nervioso, revisando cajones nuevamente aún al verme entrar. Se sobresaltó. Perdió el color silenciosamente. Me preguntó dónde había estado con voz temblorosa. Lentamente le dije que había ido a caminar simplemente. Ahora, él no creyó ni una palabra. Su mirada lo gritaba. Todavía, dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Aún yo asentí, sintiendo que había llegado el momento. Silenciosamente, se sentó frente a mí, inquieto, moviendo los pies lentamente. Dijo que hoy firmaría un documento muy importante. Ahora, un último trámite para asegurar el futuro del restaurante. Todavía sentí un nudo en la garganta, pero mantuve calma. Aún me dijo que necesitaba mi firma real, esta vez silenciosamente, que sin mi autorización completa. El banco no aprobaría lentamente. Me miró con ojos suplicantes, falsamente vulnerables ahora. Pero yo ya había visto su verdad desnuda. Todavía le pregunté por qué me necesitaba tanto. Ahora él vaciló. Tartamudeó, evitó mis ojos nuevamente, aún hasta que finalmente admitió. Parte de la verdad silenciosamente. Dijo que había tenido algunos gastos imprevistos, últimamente. Lentamente que el proyecto era más caro de lo que esperaba ahora que se había atrasado con pagos y debía recuperarse, todavía que el banco presionaba cada semana con llamadas insistentes. Aún me pidió que confiara en él, como familia, silenciosamente, pero su voz temblaba porque sabía que mentía lentamente. Lo miré con la serenidad de quien conoce ya todo. Ahora le pregunté qué había hecho con el dinero prestado. Todavía, él tragó saliva, miró la ventana, evitó responder aún. Yo insistí con voz firme, casi cortante y silenciosa. Finalmente admitió que había invertido en otros proyectos. Lentamente, proyectos sin documentos, sin socios confiables, sin garantías. Ahora dijo que todo se solucionaría si yo firmaba hoy. Todavía sus palabras me atravesaron como agujas heladas. Aún su voz tembló mientras hablaba, revelando grietas imposibles de ocultar. Ahora yo lo observaba.
viendo caer su máscara cuidadosamente construida. Todavía cada palabra suya pesaba como piedras mojadas sobre mí, aún, pero mi determinación ya era más fuerte que sus excusas. Silenciosamente, le pregunté qué otros proyectos había financiado sin permiso. Lentamente, él retiró la mirada, frotando sus manos nerviosamente. Ahora dijo que había invertido en oportunidades de retorno inmediato, todavía que un amigo le prometió ganancias rápidas y seguras. Aún mi corazón se apretó al escuchar la palabra amigo, silenciosamente. Siempre aparecía un supuesto socio justo antes del desastre. Lentamente pregunté si conocía realmente a ese hombre de negocios. Ahora él dijo que no mucho, pero confiaba en él todavía porque parecía serio, exitoso, seguro de sí mismo, aún la misma descripción del hombre que arruinó mi pasado. Silenciosamente sentí un eco antiguo retumbar en mis huesos. Lentamente le pregunté cuánto dinero había perdido ya exactamente ahora. Él no respondió, solo se cubrió el rostro. Todavía, yo insistí con calma firme. Casi como un juez, aún finalmente murmuró una cifra que me heló completa silenciosamente. Había gastado casi todo el dinero del crédito. Lentamente no quedaba capital, no quedaba respaldo, no quedaba ahora nada excepto deuda, riesgo, intereses altos y ruina segura. Todavía, respiré hondo, sosteniendo mi temblor interior con fuerza. Aún le pregunté por qué no le contó nada a Laura, silenciosamente. Él respondió que no quería preocuparla innecesariamente. Lentamente, que estaba seguro de que pronto todo mejoraría ahora, pero sus ojos no tenían ninguna esperanza auténtica. Todavía solo miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. Aún, yo sabía lo que significaba ese miedo. Silenciosamente, era el mismo que vi muchas veces lentamente en gente que ya sabía que había hundido todo. Ahora, Diego intentó tomar mi mano, buscando compasión todavía, pero yo retiré mi brazo con firmeza inmediata. Aún su rostro se endureció, mostrando irritación oculta, silenciosamente. No era tristeza, era enojo por ser descubierto lentamente en ese instante. Confirmé que no era ignorante, ahora era irresponsable, egoísta y peligroso para la familia. Todavía tomé aire y le dije que no firmaría aún su expresión. Cambió de súplica a furia contenida. Silenciosamente, me preguntó si entendía las consecuencias de mi decisión. Lentamente le dije que sí y que estaba preparada. Ahora, él golpeó la mesa con frustración, perdiendo el control. Todavía, dijo que sin mi firma el banco le quitaría todo. Aún, yo respondí que él mismo ya lo había perdido. Silenciosamente me acusó de ser egoísta, de no apoyar lentamente su sueño, de querer verlo fracasar miserablemente. Ahora sus palabras rebotaron en mis oídos, venenosas todavía, pero no lograron atravesar la coraza que construí. Aún le dije que apoyé, mientras hubo honestidad silenciosamente, pero que jamás apoyaría mentiras disfrazadas de sueños. Lentamente, él se levantó de la mesa, caminando nervioso. Ahora dijo que debía llamar a alguien para resolverlo. Todavía lo escuché marcar un número y hablar en voz baja. Aún sus palabras sonaban ansiosas, apresuradas, como negociando algo silenciosamente. Cuando colgó, regresó a la mesa lentamente con una mirada tensa, casi desesperada. Ahora me dijo que había una última posibilidad todavía, pero que necesitaba resolverlo hoy mismo. Aún pregunté qué clase de posibilidad era esa. Silenciosamente, él dudó, mordiéndose el labio inferior lentamente, hasta que finalmente confesó algo aún peor. Ahora dijo que su amigo le ofreció cubrir temporalmente todavía parte de la deuda, pero quería una garantía adicional, aún algo más sólido, más convincente, más valioso.
Silenciosamente, pregunté qué tipo de garantía pedía exactamente lentamente. Diego me miró sin parpadear, con frialdad ahora, y dijo que necesitaban nuevamente mi nombre, involucrado. Todavía mi sangre se congeló ante su descaro absoluto. Aún entendí que no buscaba salvar el proyecto silenciosamente. Buscaba salvarse a sí mismo de la ruina lentamente, aunque eso significara arrastrar a toda la familia. Ahora respiré hondo, sintiendo una mezcla de rabia todavía y claridad. Una claridad que solo llega tras heridas profundas. Aún le repetí que no lo apoyaría bajo ninguna circunstancia. Silenciosamente, Diego me miró con odio, un odio creciente, lentamente, como si yo fuese la causa de su fracaso ahora, cuando en realidad él mismo cavó cada centímetro todavía del agujero, donde estaba intentando hundirnos, a todos. Aún sus ojos ardían con frustración acumulada, buscando culparme por todo. Ahora dio un paso hacia mí, intentando imponerse con presencia todavía, pero su postura temblaba, revelando miedo disfrazado de valentía. Aún yo me mantuve firme, sin retroceder un solo centímetro. Silenciosamente, él dijo que estaba arruinando la vida de todos lentamente, que si el proyecto fracasaba sería culpa mía. Ahora sentí un nudo en el pecho, pero no cedí todavía a la manipulación. Siempre empieza así, con acusaciones envueltas en preocupación. Aún lo miré y dije que no cambiaría mi decisión silenciosamente. Él apretó los puños, respirando hondo como conteniendo gritos. Lentamente, Laura entró por la puerta justo en ese momento. Ahora traía bolsas del supermercado y una sonrisa cansada. Todavía no imaginaba el huracán que estaba por descubrir aún. Diego se apresuró a componer una expresión tranquila, silenciosamente, como si nada hubiera pasado en esa cocina. Lentamente, Laura preguntó qué hacíamos tan serios esta mañana. Ahora, Diego respondió antes que yo, inventando una excusa rápidamente. Todavía dijo que hablábamos de cuentas del hogar, nada importante, aún. Yo lo dejé mentir, observando su talento para fingir silenciosamente. Laura suspiró y comenzó a guardar las compras lentamente. Yo quería decirle la verdad, pero no podía ahora, no sin pruebas ordenadas, no sin estrategia clara todavía, porque una verdad mal contada destruye más que salva. Aun cuando Diego salió un momento al patio, silenciosamente me acerqué a Laura y toqué su brazo suavemente, lentamente. Ella me miró con preocupación, preguntando si estaba bien. Ahora le dije que más tarde debíamos conversar solas, todavía. Ella frunció el ceño, pero aceptó sin hacer preguntas. Aún, Diego volvió y nos observó a las dos silenciosamente, como si sospechara que planeábamos algo contra él. Lentamente durante la comida, el ambiente fue denso como humo. Ahora, Laura hablaba de los niños, intentando mantener normalidad todavía. Diego respondía con frases cortas, nervioso, inquieto, sudoroso. Aún yo analizaba cada gesto, cada mirada desviada silenciosamente. Sentía que algo se movía bajo su piel lentamente, como si estuviera preparando una jugada desesperada. Ahora, cuando terminaron de comer, Diego salió apresuradamente. Todavía dijo que debía resolver unos trámites urgentes. Hoy, aún, Laura lo miró extrañada, preguntando si todo estaba bien, silenciosamente. Él solo murmuró que volvería tarde y desapareció lentamente en cuanto la puerta se cerró. El silencio cayó ahora. Laura me miró inmediatamente, sintiendo algo extraño. Todavía, preguntó qué estaba pasando, por qué yo estaba tan seria. Aún respiré hondo, buscando palabras que no desgarraran todo. Silenciosamente, le dije que había descubierto algo preocupante recientemente, lentamente, y que necesitaba mostrarle documentos antes de hablar.
Ahora, Laura palideció, pero asintió, confiando plenamente en mí. Todavía fui a mi habitación y traje la carpeta, aún la coloqué frente a ella, con manos firmes y silenciosas. Laura la abrió lentamente. Leyendo línea por línea, lentamente sus ojos se agrandaron al ver mi firma falsificada. Ahora, las manos le temblaron mientras pasaba las páginas todavía, cuando encontró los detalles del crédito millonario. Gimió. «Aún mamá, ¿qué significa todo esto?», preguntó, casi sin voz. Silenciosamente, me senté a su lado y la abracé despacio, lentamente. Le expliqué todo desde el principio, sin ocultar nada. Ahora, Laura lloró en silencio, cubriéndose la boca. Todavía el dolor en su mirada me atravesó profundamente. Aún me preguntó por qué Diego había hecho algo así silenciosamente. Yo respondí que él debía explicarlo, no nosotras lentamente. Laura dijo que necesitaba confrontarlo esa misma noche ahora, pero yo la detuve, diciéndole que esperara un poco todavía, que primero debíamos recopilar pruebas completas y sólidas. Aún ella asintió entre lágrimas, apoyando la cabeza en mi hombro, silenciosamente en ese instante. Escuchamos un auto detenerse lentamente. Laura se alarmó, creyendo que Diego había vuelto temprano ahora, pero al mirar por la ventana, vimos algo inquietante. Todavía un hombre desconocido bajó del coche mirando la casa. Aún, su mirada era dura, calculadora, como evaluando un objetivo silenciosamente. Tocó la puerta con fuerza, 3 golpes intensos lentamente. Laura me miró aterrada, sin comprender la situación. Ahora yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todavía intuí que era alguien del círculo oscuro de Diego. Aún abrí la puerta lentamente, enfrentando al desconocido con firmeza. Ahora su mirada recorrió la casa, evaluando cada rincón con frialdad. Todavía preguntó por Diego con una voz áspera y dominante. Aún yo respondí que él no estaba en casa. Actualmente, silenciosamente. El hombre frunció el ceño, como si no creyera, totalmente lentamente. Laura se aferró a mi brazo, intentando ocultar su miedo. Ahora él dijo que Diego tenía asuntos pendientes urgentes con ellos, todavía asuntos que no podían esperar mucho más. Sin consecuencias graves, aún sus palabras eran una amenaza oculta, disfrazada de cortesía. Silenciosamente, le pedí que regresara después, cuando Diego estuviera disponible lentamente. El hombre dio un paso adelante, invadiendo nuestro espacio. Ahora, Laura retrocedió, respirando entrecortado por la tensión creciente. Todavía él preguntó si sabíamos algo sobre el dinero faltante. Aún, mi corazón dio un vuelco, pero respondí con firmeza, silenciosamente. Dije que no manejábamos nada relacionado con negocios. Lentamente, él nos escaneó con la mirada, buscando señales de mentira. Ahora finalmente retrocedió, pero dejó una advertencia helada. Todavía dijo que si Diego no pagaba pronto, habría problemas aun cuando se fue. Laura rompió en llanto desgarrador silenciosamente, la abracé con fuerza, diciéndole que la protegería siempre. Lentamente, sabía que desde ese instante todo cambiaría radicalmente. Ahora no era solo deuda, era peligro real, acercándose. Todavía, Diego no solo había mentido, había involucrado criminales. Aún debíamos actuar rápido antes de que algo terrible sucediera. Silenciosamente me senté con Laura y trazamos un plan lentamente. Decidimos reunir toda la evidencia contra Diego ese día, ahora, porque ya no era simplemente irresponsabilidad financiera. Todavía era una traición profunda que ponía en riesgo nuestras vidas. Aún. Laura temblaba mientras reunía documentos esparcidos por la casa silenciosamente, papeles del banco, mensajes sospechosos, recibos sin explicación lentamente. Yo fotografiaba todo, creando un registro completo y ordenado.
Ahora sabía que pronto necesitaríamos ayuda profesional urgente. Todavía llamar a la policía podría empeorar las cosas aún, pero quedarnos calladas sería condenarnos al desastre silenciosamente. Cuando Diego regresó esa noche, su rostro estaba pálido, lentamente parecía haber corrido, sudaba y respiraba acelerado. Ahora Laura lo miró con ojos rotos, pero llenos de fuerza. Todavía le pidió que se sentara porque debían conversar profundamente. Aún, Diego intentó sonreír, pero la tensión lo delataba silenciosamente. Nos sentamos los tres en la sala, lentamente. Laura colocó todos los documentos frente a él. Ahora su rostro se deformó de sorpresa, rabia y miedo. Todavía preguntó quién había estado revisando sus cosas sin permiso. Aún, yo respiré hondo y le dije toda la verdad. Silenciosamente le revelé que fui al banco temprano esa mañana lentamente y que descubrí absolutamente todo, sin omitir un detalle. Ahora, Diego golpeó la mesa, negándolo todo con desesperación. Todavía dijo que no entendíamos su visión ni sus sacrificios. Aún, Laura lloró, preguntándole por qué arruinó sus vidas silenciosamente. Él respondió que lo hacía por el futuro de todos, lentamente, que necesitaba un impulso grande, un riesgo calculado ahora. Pero incluso él sabía que no era cierto. Todavía Laura le mostró la falsificación de mi firma. Aún, Diego palideció completamente, sin poder sostener la mirada silenciosamente. Liz clamó exigiéndole una explicación real, sin mentiras. Lentamente Diego comenzó a llorar, algo que nunca vimos antes. Ahora dijo que todo empezó como un pequeño préstamo temporal todavía, pero luego perdió dinero y empezó a esconderlo aún. Y cuando quiso arreglarlo, ya era demasiado tarde. Silenciosamente, Laura gritó, preguntando por qué nos arrastró a todas lentamente. Diego respondió que nunca imaginó que las deudas explotarían ahora, pero que los hombres que lo buscaban no perdonaban. Todavía mi piel se erizó al escuchar esa confesión directa. Aún Diego dijo que tarde o temprano regresarían silenciosamente y que debíamos ayudarlo antes de que empeorara lentamente. Laura lo miró horrorizada, como viendo a un desconocido. Ahora yo sentí un dolor profundo, pero no compasión todavía. Diego nos pidió firmar algo para detener temporalmente. Aún lo miré fijamente y dije que jamás lo haríamos silenciosamente. Él gritó desesperado, diciendo que nos destruirían lentamente. Yo respondí que él empezó esta destrucción hace tiempo. Ahora, Laura finalmente tomó aire y pronunció la decisión final. Todavía dijo que se marchara de la casa inmediatamente, aún. Diego se quedó inmóvil, incapaz de aceptar la realidad silenciosamente. Ella gritó que saliera antes de llamar a la policía lentamente. Diego tomó su chaqueta y salió furioso. Ahora la puerta se cerró con un golpe que retumbó todavía. Laura cayó al suelo llorando, desconsoladamente. Aún la abracé hasta que su respiración se calmó silenciosamente. Sabía que lo peor aún estaba por venir lentamente al día siguiente. Recibimos una llamada inesperada, ahora era la policía, diciendo que encontraron a Diego. Todavía lo habían detenido intentando huir de la ciudad. Aún tenía documentos falsos, dinero escondido y mensajes peligrosos silenciosamente. Laura se desplomó al escuchar la noticia lentamente, pero también sintió un extraño alivio interior. Ahora yo también respiré más tranquila, aunque con dolor todavía porque la verdad siempre quiebra antes de liberar completamente. Aun cuando fuimos a la comisaría, Laura lo vio silenciosamente. Diego lloró al verla, pero ella ya estaba decidida. Lentamente le dijo que no podía seguir con él. Ahora que necesitaba proteger a sus hijos y a su madre, todavía. Diego pidió perdón, pero ya era demasiado tarde.
Aún los oficiales confirmaron que pasaría años enfrentando consecuencias silenciosamente. Regresamos a casa en silencio profundo lentamente. Laura se sentó en el sofá, exhausta emocionalmente. Ahora yo preparé té, intentando calmar su corazón. Todavía, ella me miró con gratitud. Con amor profundo, aún me dijo que sin mí estaría completamente perdida. Silenciosamente le tomé la mano, recordándole que siempre estaría lentamente a su lado, como madre, como protectora, como refugio. Ahora con el tiempo, los niños volvieron a reír normalmente. Todavía Laura consiguió estabilidad, trabajo nuevo y tranquilidad emocional. Aún yo seguí presente, guiando, sosteniendo, vigilando silenciosamente, y un día comprendimos ambas, sin decirlo lentamente, que esa tormenta no destruyó nuestro hogar. Ahora solo arrancó a quien nunca debió quedarse dentro. Todavía la vida siguió, lenta pero firme, construyéndose nuevamente aún, y aunque quedaron cicatrices, ya no dolían silenciosamente. Eran recordatorio de lo que sobrevivimos juntas. Lentamente, miré a Laura sonriendo, sintiéndome orgullosa ahora, y entendí que mi fuerza salvó nuestras vidas todavía, y también comprendí que jamás permitiré nuevamente aún que alguien firme con mis manos mis sueños silenciosamente, porque esta vez yo finalicé la historia lentamente y por primera vez en años. Respiré paz ahora. Antes de que cierres este video, hijo mío, si esta historia te tocó el corazón, si te recordó algo que viviste o algo que temiste vivir, por favor, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Yo leo cada uno con mis propios ojos cansados, pero llenos de cariño. Y si quieres seguir acompañándome en más historias difíciles, verdaderas y dolorosamente humanas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No sabes cuánto me ayuda, no sabes cuánto significa para mí tenerte aquí escuchando mi voz. Gracias por quedarte hasta el final. Te espero en la próxima historia, donde quizá lo que te cuente cambie tu vida otra vez.